La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la pequeña y pulcra cabaña en la esquina de la calle principal de St. María Mía. El cielo afuera estaba opaco, gris, y las rosas en el jardín delantero de la señorita Marple se inclinaban con el peso del agua. Dentro, sin embargo, todo estaba cálido y ordenado. El reloj avanzaba suavemente en la repisa de la chimenea. El fuego crepitaba, y en su silla de respaldo alto favorita junto a la ventana, la señorita Marple estaba sentada con una cesta de remiendos en su regazo. Aunque ya había pasado la edad en la que la mayoría se rendiría al silencio de la jubilación, la señorita Marple nunca había dejado realmente de observar, de notar las cosas y de pensar. Su aguja de tejer se detuvo en el aire cuando se abrió la puerta principal y pasos familiares resonaron a través del pasillo. «Señorita Marple», dijo la alegre voz de Ethel, la criada. «He vuelto, y le traje el té». La señorita Marple levantó la vista y sonrió, genuinamente complacida. «Ah, Ethel, ahí estás. Entra, te extrañamos». Ethel entró en la sala de estar, con las mejillas ligeramente enrojecidas por la humedad exterior, su delantal limpio y su cabello fresco, cuidadosamente clavado. Colocó la bandeja sobre la mesa y sirvió una taza con facilidad. Luego la dejó ante la señorita Marple, quien la tomó con un gesto agradecido. «Bueno, ahora», dijo la señorita Marple, ajustándose las gafas, «¿cómo fueron tus días en casa de tus hermanas? 5 años, no, desde que la viste por última vez». Ethel asintió, su rostro iluminándose. «Sí, señorita, 5 largos años. Fue muy bueno verla otra vez. Hablamos hasta tarde en la noche, como solíamos hacerlo cuando éramos chicas». «Eso suena encantador», dijo amablemente la señorita Marple, bebiendo su té. Ethel acercó un taburete al hogar y se sentó, sus ojos momentáneamente distantes con la memoria. «No ha cambiado mucho, mi hermana. Pero ay, su hijo Lucas, qué bien se ha convertido. Un buen joven. Brillante como cualquier cosa. Señorita. Siempre arriba en su clase. Sus profesores dicen que está destinado a grandes cosas. Quiere ser médico». La sonrisa de la señorita Marple se hizo más profunda, y ella dejó su taza. «Eso es maravilloso de escuchar. Tan pocos jóvenes en estos días parecen tener aspiraciones tan nobles. Doctor, dices, bueno, ciertamente diré una oración por su éxito». «Gracias, señorita», dijo Ethel, su voz conmovida. «Significa mucho». Después de un momento de pausa, Ethel preguntó, «¿Me quedo o me paso por el mercado por algunas cosas, señorita? Ya casi se nos acaba el azúcar y la mantequilla». La señorita Marple asintió. «Sí, cariño. Pero llévate el paraguas, porque la lluvia no ha parado». Ethel se envolvió en su abrigo y se fue, su espalda alegre desapareciendo en un tic. La puerta se cerró tras ella, y la señorita Marple volvió a su costura, aunque sus pensamientos se detuvieron brevemente en la imagen del joven Lucas, rebosante de promesa. No pasó mucho tiempo antes de que llamaran a la puerta principal. Un familiar y enérgico golpeteo. Ella se levantó y la abrió, para encontrar al cartero del pueblo, el señor Dent, de pie en su capa y gorra de goma, goteando agua desde el borde. «Buenos días, señorita Marple», dijo, quitándose la gorra un poco. «Espero que aún esté bien». «Lo estoy, gracias», respondió amablemente la señorita Marple. «Estás desafiando esta terrible lluvia, veo». «No puedo dejar que el correo espere», dijo con una sonrisa. «Aunque hoy no es para usted, señora. Es para su doncella, Ethel». La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. «Oh, ella acaba de ir al mercado. Déjemelo a mí. Me encargaré de que lo reciba». El cartero le entregó el sobre, asintió cortésmente y desapareció en lo mojado. La señorita Marple regresó a su silla, colocó la carta suavemente sobre la bandeja del té, y continuó con su trabajo tranquilo. Aproximadamente media hora después, Ethel regresó, sus mejillas ahora sonrojadas por la caminata, y la canasta en su brazo llena de paquetes. Ella los dejó en la cocina antes de unirse a la señorita Marple en la sala de estar. «Recibió una carta», dijo la señorita Marple, señalando la bandeja. «Oh». Ethel la tomó rápidamente, sus cejas fruncidas. «De mi hermana». Rompió el sello, desdobló el papel y comenzó a leer.
La señorita Marple, ya sintiendo un cambio en el aire, se sentó en silencio con su costura. Los labios de Ethel temblaron, sus ojos se abrieron, y perdió el color de su cara. Un sonido ahogado se le escapó, y antes de que la señorita Marple pudiera hablar, Ethel dejó escapar un sollozo y se desplomó en la silla más cercana, la carta cayendo de su mano como una hoja marchita. «Querida», dijo la señorita Marple suavemente, levantándose y cruzando hacia su lado. «¿Qué pasó?» Ethel intentó hablar, pero no salieron palabras, solo el jadeo silencioso de alguien a quien acababan de arrancar el alma. La señorita Marple recogió la carta y la leyó. Su rostro se tornó lentamente serio. Era breve, apenas unas pocas líneas, escritas por la hermana de Ethel con una mano inestable, deformada por el dolor. «Ethel, no sé cómo escribir esto. Lucas se ha ido. Tomó su propia vida ayer por la tarde. Lo encontré en su habitación. Estoy perdida. Por favor, ven si puedes. Amor, Margaret». La señorita Marple se quedó en silencio por un momento, el peso de la carta pesado en sus manos. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, un ritmo triste contra el vidrio. Se arrodilló junto a Ethel y colocó una mano firme en su brazo. «Lo siento mucho, querida». Ethel solo pudo negar con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de unos minutos, la señorita Marple habló de nuevo, su voz tranquila pero resuelta. «Esto no me sienta bien, Ethel. No era un chico así. Brillante, decidido, lleno de esperanza. No, algo no es lo que parece». Ethel miró hacia arriba, sus ojos rojos e hinchados, pero llenos de un destello de comprensión. «Iré contigo», dijo firmemente la señorita Marple, «a casa de tu hermana. Iremos juntas, y veré por mí misma lo que realmente le pasó al joven Lucas». Afuera, las nubes colgaban bajas, y el viento susurraba a través de las calles del pueblo. Pero dentro de la cabaña, algo se había movido en el interior de la señorita Marple. Ese instinto silencioso, esa sensación de que detrás de una tragedia, un misterio había comenzado a desplegarse. Y la señorita Marple, aunque gentil y de apariencia modesta, había resuelto demasiados rompecabezas como para ignorar el sentimiento de que no todo era como debía ser. Miró por la ventana, observando el jardín desdibujado bajo la lluvia, y murmuró casi para sí misma: «Los chicos como Lucas no desaparecen simplemente en la oscuridad. No sin razón. Y encontraré esa razón, sin importar cuán profundamente esté enterrada». La lluvia había disminuido a una fina llovizna cuando la señorita Marple y Ethel llegaron al tranquilo callejón donde vivía la hermana de Ethel. Una tenue niebla se cernía sobre el seto, y una quietud silenciosa cubría el vecindario, interrumpida solo por los murmullos de un pequeño grupo reunido afuera de la modesta casa de ladrillo. Sus rostros tenían la misma expresión, una mezcla de simpatía y curiosidad. Ethel se aferró al brazo de la señorita Marple, agarrándolo con fuerza mientras se acercaban a la puerta. La anciana, aunque pequeña y frágil, caminó con firme resolución. Un agente estaba de guardia en la entrada, y se hizo a un lado al reconocer a las mujeres. Dentro de la casa, el aire estaba oscuro y cargado de dolor. Un sollozo bajo podía escucharse desde la cocina, donde la hermana de Ethel, Margaret, se sentaba desplomada en la mesa, un pañuelo arrugado en la mano. Ethel se separó de la señorita Marple y corrió hacia ella. «Margaret». Las dos hermanas se abrazaron, y por unos momentos, la señorita Marple les dio su privacidad. Miró alrededor del estrecho pasillo. El papel pintado estaba descolorido y había un abrigo colgado cuidadosamente en una percha, un par de zapatos escolares metidos debajo del paragüero. Señales de vida, de rutina, de un niño que ya no vivía. Pronto apareció un oficial desde una de las habitaciones. «La señorita Marple, ¿es usted?», dijo el inspector Graves, asintiendo cortésmente. «Está aquí con la doncella, ¿verdad?». «Sí, lo estoy», dijo la señorita Marple con calma. «Escuche sobre el chico. Mi más sentido pésame». El inspector expresó un suspiro cansado. «Asunto trágico. Muy triste. ¿Puedo ver la habitación?», preguntó suavemente. Dudó, luego asintió. «Está tal como estaba». El médico insistió en que nada fuera tocado hasta que se complete la autopsia. La señorita Marple caminó con cuidado hacia el pequeño dormitorio. El cuerpo sin vida de Lucas yacía en la cama,
cubierto ahora con una sábana. Sus gafas descansaban sobre la mesita de noche, junto a un libro a medio terminar de la biblioteca. Un escritorio de estudio estaba en la esquina, perfectamente ordenado. En el suelo, un vaso estaba volcado. Un pequeño detalle, pero extrañamente significativo. La señorita Marple notó que nada parecía perturbado. No había señales de lucha ni de frenesí desordenado. La habitación era como la de un niño estudioso podría haberla dejado, salvo por la terrible quietud que ahora la acechaba. El inspector se puso a su lado. «Tomó veneno», dijo. «Eso dice el médico. Probablemente ingerido en ese vaso». «¿Qué tipo de veneno?», preguntó. «Es demasiado pronto para saberlo. Lo sabremos cuando recibamos el informe del laboratorio. Por ahora, todo lo que tenemos es la nota». Le entregó un trozo de papel. La señorita Marple se ajustó las gafas y leyó el mensaje en voz baja. «Hoy estoy muy triste. Por eso voy a acabar con mi vida». Giró la página. «Esto es solo media hoja. Sin fecha. Sin firma. Bastante incompleto. ¿No cree?». El inspector se encogió de hombros. «A veces estas notas no son pensadas detenidamente. Solo un impulso de último minuto». «Pero esto no suena impulsivo», murmuró la señorita Marple. «Parece guionizado». Graves se cruzó de brazos. «Ya comprobamos la letra. Coincide con la de su cuaderno de clase exactamente. El niño estaba solo en la habitación. No hay señales de entrada forzada. Su madre lo encontró así hace una hora. Estaba devastada. Esta mañana salieron los resultados del examen». La voz de Ethel intervino desde el pasillo. Lucas siempre encabezaba la lista de su clase. Soñaba con ser médico. «Sí, pero no esta vez», dijo Graves. Reprobó su examen de inglés. Obtuvo las notas más bajas de la clase. Eso bajó su rango general. La señorita Marple frunció el ceño. «Eso es preocupante». «Sí, pero para un chico brillante como Lucas, quitarse la vida por eso. Por una sola mala nota. Hay una desconexión». Graves suspiró. «A veces la presión aumenta. Ya sabes cómo son los niños hoy en día». La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo: «¿Tenía enemigos? ¿En la escuela? ¿Lo estaban acosando? ¿Estaba alguien consciente de su aflicción?». Graves dudó. Eso sería algo que su escuela debería confirmar, pero su madre no mencionó nada así. La mirada de la señorita Marple se desvió de vuelta al vaso en el suelo. «¿Fue esto probado para huellas dactilares?». «Todavía no», admitió Graves. «Como dije, esperaremos la autopsia». «Entiendo», respondió ella. «Pero incluso antes de que llegue el informe, ya podemos empezar a reconstruir su estado de mente. Quizás hablar con sus maestros, compañeros de escuela, y ver si hay algo que parezca extraño. El veneno es una forma dolorosa de morir, y Lucas no parece del tipo que tomaría decisiones precipitadas. Si realmente tomó esta ruta, algo debe haberlo profundamente perturbado». «Puedo permitir interrogatorios preliminares», dijo el inspector. «Pero a menos que surja algo concreto, tendremos que cerrarlo como suicidio. La escritura coincide, y su familia la reconoce». La señorita Marple asintió lentamente, pero no dijo nada. Más tarde, esa tarde, mientras Ethel permanecía con su hermana, la señorita Marple solicitó ver las pertenencias de Lucas con el inspector. Ante la reticente aprobación de Graves, se le concedió acceso a la mochila escolar del niño y a sus libros. Abrió uno de sus cuadernos de inglés y comparó la escritura a mano. Sí, de hecho era similar. Pero la señorita Marple había examinado muchas falsificaciones en su tiempo, y una cosa la impactó de inmediato. El ritmo de los trazos en la nota de suicidio era inconsistente, casi vacilante. La facilidad natural de la escritura de un niño, especialmente uno acostumbrado a llevar un diario y tomar notas, faltaba. Tocó la página suavemente y susurró: «Ningún niño escribe así cuando tiene dolor». También notó que los cajones del escritorio estaban meticulosamente ordenados, lápices en uno, borradores en otro, clips ordenados por tamaño. Un niño metódico y organizado, que no se alineaba con el caos emocional a menudo asociado con el suicidio. En un rincón del cajón encontró un trozo de papel doblado, un ensayo de práctica para inglés. Lucas había escrito: «El fracaso no nos define, nos enseña.
De cada error, una lección. De cada tropiezo, un camino hacia adelante. La señorita Marple lo leyó 2 veces y luego lo colocó con cuidado atrás. Regresó al inspector. Escribió eso hace apenas unos días, dijo en voz baja. Eso suena como un niño que se envenenaría por malas notas. Graves miró pensativo. No, no lo es. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. Inspector, creo que alguien quería que pensáramos que Lucas se quitó la vida. Pero si profundizamos, hablamos con los profesores, repasamos quienes tuvieron acceso a la casa, quien sabía que estaba solo, podemos descubrir que esto no fue un suicidio. El inspector exhaló lentamente, el peso de la incertidumbre empezando a apretarse. Muy bien, señorita Marple. Comenzaremos el interrogatorio preliminar, pero hasta que llegue el informe, estamos solo especulando. A veces, dijo la señorita Marple en voz baja, la especulación es donde la verdad comienza. Y con eso, las ruedas de la investigación comenzaron a girar. Afuera, las nubes finalmente estaban empezando a romperse, pero la tormenta de la muerte de Lucas apenas había comenzado. El salón de la modesta casa del pueblo estaba tenuemente iluminado, las cortinas corridas contra la gris luz de la tarde. El aroma del té y la madera vieja se mezclaban débilmente con la pesadez de la tristeza. La señorita Marple se quedó junto a la chimenea, sus manos suavemente entrelazadas, su mirada tranquila pero alerta a su alrededor. El aire estaba denso con silencio y dolor. Ella los había llamado a todos a la habitación, no como una investigadora en el sentido formal, sino como alguien que había llegado a comprender, tras muchos años, que las tragedias a menudo ocultaban verdades demasiado dolorosas para ser fácilmente habladas. La madre de Lucas, Margaret, se sentó en el borde del sofá floral, su rostro pálido y húmedo por las lágrimas, sus manos retorciendo un pañuelo en su regazo. El padre de Lucas, un hombre tranquilo y de hombros anchos llamado Henry, se quedó rígido cerca de la ventana, evitando el contacto visual con cualquiera. El tío y la tía se sentaron juntos al otro lado de la habitación, sus expresiones sombrías. Pero era Abigail, joven, delicada y visiblemente conmocionada, quien sollozaba de forma más incontrolable. Mantenía sus rodillas cerca, sus hombros temblando con cada respiración. Fuera de la habitación, tenue pero inconfundible, llegó el sonido de Ethel llorando silenciosamente en el pasillo. La señorita Marple permitió que el silencio reposara un momento más, dejando que la familia sintiera su dolor. Entonces, con un suave gesto de cabeza hacia el inspector que estaba a su lado, dijo en voz baja: «Quizás podamos empezar haciendo unas cuantas preguntas. Henry, si fueras tan amable de quedarte un momento. El resto, si pudieran darnos un poco de privacidad». Uno por uno, los demás se pusieron de pie y salieron, dejando solo a Henry, la señorita Marple y el inspector Graves. La señorita Marple se volvió hacia el padre de Lucas. «Señor Vinton», comenzó con voz tranquila pero firme, «entiendo que este es un momento terrible, pero el más mínimo detalle puede ayudarnos a entender qué le pasó a Lucas. ¿Podría decirme dónde estaba cuando ocurrió?» Henry Vinton se frotó la parte posterior del cuello y exhaló pesadamente. «Corro una ferretería en el pueblo. Esa mañana desayuné con mi esposa y Lucas, como siempre. Sabía que él esperaba sus resultados escolares ese día, pero tenía una entrega muy ocupada por delante. Salí inmediatamente después del desayuno y no volví hasta que recibí las noticias». La señorita Marple inclinó la cabeza un poco. «Entonces no estabas en casa cuando Lucas regresó de la escuela». «No», respondió Henry. «Estuve en la tienda todo el día. Mi subgerente puede confirmarlo». «Por supuesto», dijo la señorita Marple en voz baja. «Y cuando saliste por la mañana, ¿cómo parecía Lucas?» Henry frunció el ceño, pensando. Tranquilo, pero eso no era inusual. Siempre fue un poco tímido, pensativo, especialmente en los días en que algo importante estaba ocurriendo, como sus resultados. Dijo algo sobre estar nervioso o temer no hacerlo bien. Henry negó con la cabeza. Ni una palabra. Si acaso, pensé que estaba seguro. La señorita Marple intercambió una mirada con el inspector. Graves asintió levemente. «Gracias, señor Vinton. Eso será todo por ahora». Henry se giró y salió de la habitación lentamente, los hombros ligeramente encorvados.
La señorita Marple hizo un gesto para que Margaret entrara. La madre de Lucas lo hizo con pasos vacilantes, sus ojos rojos y cansados. Se sentó en el mismo borde del sillón, como si tuviera miedo de romperse. Señora Vinton, comenzó la señorita Marple suavemente. Sé que esto es difícil, pero es importante que entendamos todo lo que pasó. ¿Podría decirme qué ocurrió cuando Lucas llegó a casa? Margaret se sonó la nariz y tomó una respiración temblorosa. Entró sin decir una palabra. Le pregunté sobre sus resultados, pero no respondió. Simplemente fue directo a su habitación. Se veía pálido, como si estuviera conteniendo las lágrimas. ¿Qué hiciste entonces? Lo seguí, pero cerró la puerta. No quería presionarlo, así que fui a la cocina a hacerle algo de comer. Pensé que se sentiría mejor después de comer. Su voz titubeó. Hice su favorito, pasteles de papa y huevos. La señorita Marple asintió alentadoramente. Y luego, tomé el plato arriba unos 20 minutos después. Llamé. No hubo respuesta. Abrí la puerta y él estaba en el suelo, cerca de su cama. Dejé caer el plato y corrí hacia él, pero tenía frío. Intenté levantarlo. Intenté. Sus palabras se disolvieron en lágrimas. La señorita Marple se movió a su lado y ofreció un pañuelo. Gracias, querida. Eres muy valiente. Solo una pregunta más. ¿Había alguien más en la casa esa mañana? Margaret negó con la cabeza. Nadie. Ethel todavía estaba lejos con sus hermanas. Solo yo y Lucas. La señorita Marple se puso de pie y caminó lentamente hacia el escritorio en la esquina de la habitación. Pasó un dedo suavemente sobre su superficie, pensativa. En el pasillo, el resto de la familia permanecía en una conversación tranquila. Aunque Abigail ahora se había trasladado a una silla junto a la ventana, su rostro vuelto hacia otro lado. La señorita Marple le susurró al inspector mientras salían de la habitación. Algo se siente raro. Graves la miró desconcertado. ¿Cómo? Dice que Lucas lucía pálido cuando llegó a casa, pero Henry dice que estaba bien cuando se fue. Eso es menos de 2 horas de diferencia. Y un niño con alta inteligencia y disciplina profunda como Lucas no pasa de la esperanza a la desesperación tan rápido, a menos que algo verdaderamente angustioso haya sucedido. ¿Crees que algo más lo causó? No lo sé aún, respondió la señorita Marple, pero tengo la intención de averiguarlo. Giró su mirada hacia Abigail, que estaba sentada quieta, con las manos fuertemente apretadas en su regazo, y me gustaría mucho hablar con la prima a continuación. Mientras la señorita Marple se acercaba a ella, afuera volvió a empezar a llover, primero con una llovizna ligera, luego firme. Pero dentro de la casa, una tormenta de otro tipo acababa de comenzar a agitarse. El viento sacudió la hiedra fuera de las ventanas mientras la señorita Marple se sentaba una vez más en la pequeña sala, sus manos tranquilamente dobladas en su regazo, sus ojos alerta detrás de sus gafas. La sala se había vaciado y llenado varias veces en la última hora, mientras los miembros de la familia eran interrogados uno por uno. Ahora, con la mayoría de las declaraciones iniciales revisadas, ella y Graves se volvieron hacia el resto de los parientes. Me gustaría hablar con el señor Charles Vinton a continuación, dijo la señorita Marple, refiriéndose al tío de Lucas. Charles entró en la habitación vistiendo una camisa elegantemente planchada, y con el aspecto exhausto de un hombre conmocionado por la tragedia. Tomó asiento frente a la señorita Marple y al inspector, su expresión respetuosa, aunque ligeramente cautelosa. Entiendo que esto es difícil, comenzó la señorita Marple con suavidad, pero le estamos haciendo a cada miembro de la familia la misma pregunta. ¿Dónde estaba esta mañana, alrededor de la hora en que Lucas falleció? Charles asintió. Lentamente. Trabajo en Lloyd's Bank. Me fui. Llegué a casa alrededor de las 8:30 de esta mañana, y estaba allí cuando recibí la llamada. Vine hacia atrás. Puedes comprobarlo con el banco. Con el gerente. El inspector Graves garabateó algo en su bloc de notas, y la señorita Marple continuó. ¿Sabías que Lucas estaba recibiendo sus resultados hoy? Sí, respondió Charles. Lo mencionamos en la cena de anoche. Todos sabíamos que era importante para él. Parecía nervioso o molesto. Preguntó. Charles hizo una pausa. Estaba callado, pero Lucas siempre fue un chico considerado. No diría que parecía ansioso, más concentrado.
Tal vez. La señorita Marple asintió suavemente y miró a Graves, quien despidió a Charles con un amable agradecimiento. Luego vino la señora Vinton, la esposa de Charles y tía de Lucas. Entró con aspecto nervioso, alisando las mangas de su cardigan mientras se sentaba. Su dolor se mostraba de manera diferente, contenida, pero firmemente enrollada detrás de su pálido rostro. Señora Vinton, comenzó la señorita Marple, usted también vive aquí en la casa. ¿Puedo preguntar dónde estaba en el momento en que Lucas pasó? No fui a la escuela hoy, dijo rápidamente. Enseño en la misma escuela que Lucas, pero no me sentía bien esta mañana. Me quedé en casa, en mi habitación. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante. Entonces no fue a la escuela en absoluto hoy, aunque era el día de los resultados. No, dijo un poco más defensivamente. Le informé a la escuela que tenía un terrible dolor de cabeza y pensé que sería mejor descansar. Ya veo, dijo la señorita Marple, pensativa. Eso significaría que estaba en casa cuando Lucas regresó. Yo estaba en mi habitación, respondió ella. No lo vi, pero oí a Margaret, su madre, llorar. Fue entonces cuando fui a su habitación y vi lo que había pasado. ¿Y ese fue el primer momento en que se dio cuenta de que algo estaba mal? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Por supuesto, dijo ella. La señorita Marple asintió cortésmente. Gracias. Eso es todo por ahora. Cuando la tía salió de la habitación, la tensión en la casa se hizo más evidente. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a surgir, pero nada encajaba del todo. Entonces, la señorita Marple pidió a Abigail. La muchacha entró vacilante. Sus mejillas estaban manchadas por las lágrimas, sus ojos aún rebosantes. Se sentó con los brazos doblados firmemente sobre su cuerpo, como si tratara de sostenerse junta. Abigail, querida, dijo la señorita Marple suavemente, sé que esto es muy difícil para ti. No te pediré más de lo que deba. Abigail asintió lentamente. Tú y Lucas estaban en la misma clase en la escuela. ¿Es eso cierto? Sí, susurró Abigail. Siempre hemos estado en la misma clase. Y hoy, continuó la señorita Marple, se publicaron sus resultados. ¿Puedo preguntarte cómo te desempeñaste? Abigail se secó la nariz con un pañuelo. Vine primera. Eso es maravilloso, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Y qué hay del año pasado? Abigail dudó, mirando al inspector, y luego de nuevo a la señorita Marple. El año pasado quedé segunda. Lucas llegó primero. Ya veo, dijo la señorita Marple, su voz pareja. ¿Y sabes por qué Lucas no llegó primero esta vez? Abigail miró hacia su regazo. No le fue bien en su examen de inglés. Sus notas estaban bajas, demasiado bajas para mantener su posición. Así fue como llegué primera. Hubo silencio en la habitación por un momento. ¿Lucas estaba molesto por los resultados? ¿Te dijo algo? Preguntó la señorita Marple. Los labios de Abigail temblaron. Parecía sorprendido, pero no me habló después de que se anunciaron los resultados. Simplemente se fue. La señorita Marple se recostó ligeramente en su silla. ¿Notaste algo extraño hoy? ¿Algo fuera de lo común? Abigail dudó otra vez. No, no lo creo, señorita Marple. Ha sido muy útil, Abigail. Gracias, dijo la señorita Marple con una amable sonrisa. Cuando la chica salió de la habitación, el inspector Graves se giró hacia ella. Bueno, cualquier cosa puede pasar. Sí, respondió la señorita Marple en voz baja. Bastantes cosas. Se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la ventana. La lluvia era ahora solo una fina niebla a través del cristal. El tío de Lucas estaba en el trabajo. Eso parece creíble. Su tía dice que se quedó enferma en casa. Sin embargo, no escuchó nada hasta que la madre gritó. Curioso, ¿no crees? Graves asintió. Posiblemente. Y Abigail, continuó la señorita Marple. Quedó bastante claro que las bajas calificaciones de Lucas la llevaron a obtener el primer lugar. Pero lo que me llamó la atención fue su vacilación. La forma en que respondió solo después de considerar cuidadosamente sus palabras. ¿Crees que está escondiendo algo? Preguntó Graves. Creo que sabe más de lo que dijo, respondió la señorita Marple. Y luego está esto. La tía de Lucas es maestra en la misma escuela. Debería haber estado allí en un día tan importante. Sin embargo,
Se quedó en casa, en la misma casa donde murió Lucas, pero afirma no haber escuchado nada hasta que fue demasiado tarde. ¿Crees que vio algo?, preguntó Graves. Creo que es posible que haya visto más de lo que dejó ver. O tal vez había alguien más en la casa que no mencionó. El inspector frunció el ceño. ¿Sugieres que alguien más pudo haber tenido acceso? La señorita Marple se giró desde la ventana y se ajustó el chal. Lo único que sugiero, inspector, es que apenas estamos empezando a descubrir la verdad. Y, en mi experiencia, la verdad tiene una forma de esconderse a plena vista. Graves la miró con una mezcla de admiración y cautela. ¿Qué quiere hacer ahora? Los ojos de la señorita Marple brillaron apenas un poco. Me gustaría visitar la escuela mañana. Hablaré con los profesores. Tal vez incluso revise los exámenes calificados, especialmente el examen de inglés de Lucas. Tengo un presentimiento. La respuesta a todo esto puede estar escrita entre líneas. Haré los preparativos, respondió el inspector. Cuando la señorita Marple volvió a sentarse, sus pensamientos ya giraban. La niebla afuera se engrosó, pero por dentro, las sombras comenzaban a tomar forma, y ella estaba decidida a perseguirlas. La casa empezaba a quedar en silencio. La oleada inicial de pánico se había desvanecido en una quietud tensa, como el silencio final después de una tormenta. La señorita Marple, que nunca pasaba por alto un detalle, salió por el pasillo trasero y hacia el estrecho pasaje que conducía a la parte trasera de la casa. El inspector la siguió de cerca, su cuaderno en la mano pero casi olvidado. Fue entonces cuando la señorita Marple se detuvo en la puerta trasera. El marco de madera se sacudía ligeramente, y al examinarlo más de cerca, la cerradura estaba claramente dañada. La madera a su alrededor estaba astillada, no por el clima o la edad, sino por fuerza deliberada. Giró la manija suavemente. «¿Esta puerta da al jardín?» «Sí», respondió el inspector Graves, acercándose a su lado. «No lo habíamos considerado antes. La mayor parte de nuestra atención estaba centrada en el frente de la casa. Pero esto...» Frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. «La cerradura está rota. ¿Podría alguien haber entrado por aquí? ¿Quizás para envenenar al niño?» La señorita Marple examinó el marco con cuidado, sus dedos rozando la madera fracturada. Luego se arrodilló, examinando los pedazos rotos y la orientación de las astillas. «No», dijo en voz baja, con certeza. «Esta cerradura fue forzada desde el interior, no desde afuera». Graves la miró, sorprendido. «¿Estás segura?» «Estoy bastante segura», asintió ella. «Mire la forma en que las astillas apuntan hacia adentro. La puerta no fue empujada desde afuera, fue rota desde dentro. Alguien intentó crear la impresión de una entrada forzada, o quizá entró en pánico y rompió la cerradura tratando de salir». El inspector se giró y miró hacia el jardín. El suelo todavía estaba suave por la lluvia anterior, y los macizos de flores que bordeaban el estrecho camino de piedra estaban llenos de barro. «¿Y el jardín?», preguntó la señorita Marple, siguiendo su mirada. Graves salió y caminó unos pasos, sus botas chapoteando ligeramente en el húmedo suelo. «No hay huellas», confirmó, «al menos ninguna que no sea evidentemente vieja». La señorita Marple se unió a él, cuidando de pisar solo las piedras. «Exactamente lo que quiero decir. Si alguien hubiera entrado o salido por esta puerta hoy, especialmente después de la lluvia, habría dejado al menos una marca en el suelo. Pero no hay nada fresco, ni una sola huella. Esta no era la ruta de un intruso. Entonces, el veneno no fue administrado por alguien que entrara a escondidas desde el jardín», dijo Graves lentamente. «Debió venir de alguien dentro de la casa». La señorita Marple le devolvió una mirada cómplice. «O alguien que tenía acceso a la casa sin forzar la entrada. De cualquier manera, la idea de un atacante externo es cada vez más improbable». El inspector frunció el ceño, pensativo. «Eso reduce las posibilidades, pero aún nos deja con varios sospechosos, o toda la familia, o al menos los allegados». La señorita Marple juntó las manos. «Sí, y eso hace que el motivo sea aún más importante ahora. Esto no fue un momento trágico de pánico o presión. Si Lucas fue asesinado, alguien cercano a él tenía algo que ganar». Graves asintió lentamente. «Y aún tenemos ese resultado del examen, la supuesta razón de su suicidio». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus ojos se agudizaron. «Exactamente.
Por eso creo que es hora de visitar la escuela de Lucas. ¿Cree que la respuesta está allí? Creo que podría decirnos qué ocurrió realmente con esos resultados. Y si la puntuación de Lucas fue manipulada, entonces podríamos encontrarnos con ambos, motivo y método. El inspector dio un breve asentimiento. Haré los arreglos para hablar con el director y los profesores de Lucas. Mientras caminaban de regreso a la casa, la señorita Marple se detuvo una vez más frente a la puerta trasera, mirando la cerradura rota. Un pequeño detalle silencioso, fácil de pasar por alto, pero que contaba toda una historia por sí mismo. Alguien había querido que pareciera que la muerte de Lucas vino desde afuera, pero la señorita Marple estaba segura ahora. El peligro siempre había estado dentro. A la mañana siguiente, amaneció húmedo y gris. La niebla se cernía sobre los setos mientras la señorita Marple y el inspector Graves se dirigían a la casa de Lucas, la escuela. Era un modesto edificio de ladrillo, enclavado entre castaños, con su puerta de hierro apenas comenzando a mostrar signos de óxido. La lluvia había dejado charcos en el patio, y los pasillos olían ligeramente a tiza, tinta y madera pulida. Los condujeron a la oficina del director, un espacio estrecho lleno de libros, certificados y una gran pared con un reloj que hacía tic-tac. El señor Pembroke, el director, se puso de pie cuando entraron. Era un hombre de rostro amable, de finales de sus 50, que parecía cansado y reflexivo. Señorita Marple, inspector, lo saludó. Terrible negocio este, absolutamente terrible. Sí, respondió la señorita Marple, tomando asiento frente a su escritorio. Entendemos que Lucas era todo un estudiante excepcional, uno de los más brillantes. Así es, dijo Pembroke, suspirando. Cortés, preciso, siempre diligente. Por eso el resultado fue una sorpresa tan grande. ¿Se sorprendieron?, preguntó el inspector, con la libreta lista. Muchísimo, dijo Pembroke. Cuando vi que Lucas había perdido su primera posición, inmediatamente pregunté a nuestro coordinador lo que había sucedido. Me dijo que Lucas había obtenido una puntuación extremadamente baja en su examen de inglés, muy por debajo de su estándar habitual. La señorita Marple se inclinó hacia adelante un poco. ¿Quién es el profesor de inglés? Pembroke dudó. La señora Vinton, la tía de Lucas. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron, casi imperceptiblemente. Interesante. Ella no mencionó eso cuando la interrogamos. No, dijo Pembroke, levantando las cejas. Ha enseñado inglés aquí durante años. Supuse que lo sabían. La señorita Marple guardó silencio por un momento. Sus pensamientos se movieron rápidamente. Luego preguntó, ¿sería posible para mí ver el examen de inglés de Lucas? Por supuesto, respondió Pembroke. Se levantó, abrió un gabinete cercano y revolvió entre una serie de carpetas. En unos momentos, le entregó un cuaderno de examen cuidadosamente grapado con el nombre de Lucas en la esquina. La señorita Marple giró las páginas lentamente, sus ojos escaneando cada respuesta. La letra de Lucas era tan pulcra y confiada como siempre, pero las marcas, cruces rojas y subrayados duros pintaban un cuadro muy diferente. Esto parece inusualmente duro, murmuró. La estructura del ensayo es sólida, su gramática en su mayor parte correcta. Estas deducciones parecen más bien forzadas. El inspector miró por encima de su hombro. ¿Puedes decirme cuántas marcas perdió? Mucho más de lo justificado, dijo ella. Esto no es un trabajo deficiente según ningún estándar justo. La señorita Marple miró al director. ¿Puedo ver también los papeles o cuadernos de algunos otros estudiantes? ¿Quizás 5 de la misma clase? Claro que sí, dijo él. Ven conmigo. Juntos caminaron por el pasillo hacia el aula de Lucas. Los escritorios estaban dispuestos en filas ordenadas. Una pizarra aún mostraba restos de tiza de la lección anterior. La señorita Marple seleccionó 5 cuadernos al azar del estante junto al escritorio de la maestra. Mientras los revisaba, sus sospechas se profundizaron. Esos estudiantes cometieron más errores gramaticales que Lucas, y sin embargo sus papeles tenían menos deducciones. Le entregó uno de los cuadernos al inspector. Este estudiante usó una palabra inadecuada. Mal empleó 2 tiempos verbales y aún así recibió calificaciones más altas que Lucas. Graves frunció el ceño. ¿Crees que la calificación fue manipulada? Creo que es una gran posibilidad,
dijo la señorita Marple. Bajar deliberadamente la puntuación de Lucas podría haberle costado el primer puesto, algo que podría haber importado a alguien en esta escuela, o incluso en su familia. Al regresar al pasillo, el inspector se volvió hacia ella. Voy al hospital ahora. El informe de la autopsia debería estar listo. ¿Volverás a la casa de Lucas? La señorita Marple asintió. Sí, hay algo que me gustaría ver de nuevo, y quizás hablar con Abigail una vez más. El inspector ajustó su abrigo. Nos vemos en la casa de los Vinton en 1 hora. La señorita Marple se quedó en el patio de la escuela por un momento, su mano descansando ligeramente sobre el cuadernillo de examen de Lucas. Había algo inquietante, personal, en la tinta roja que se enroscaba a través de las páginas, una crueldad que no respondía a ningún estándar académico, sino más bien a una intención privada. Alguien, pensó, había manipulado el futuro de Lucas. Y tal vez, solo tal vez, esa manipulación se había vuelto mortal. Atravesó la puerta de la escuela, sus pasos firmes, su resolución creciendo en silencio. La verdad, lo sabía, rara vez estaba lejos de la superficie. Y esta vez, podría estar escrita con algo más que tinta. La lluvia había regresado a última hora de la tarde, cayendo en susurros constantes contra las ventanas de la casa Vinton. Dentro, la atmósfera había cambiado, ya no llena de dolor crudo, sino tensa por la anticipación. La señorita Marple, habiendo regresado de la escuela con un expediente bajo el brazo, pidió discretamente a Ethel que le proporcionara un espacio privado. Solo necesito una habitación tranquila, dijo. Hay algo que debo examinar de cerca. Ethel asintió y la condujo a un pequeño estudio en la parte trasera de la casa, donde el polvo cubría las estanterías y un escritorio sin usarla esperaba. La señorita Marple dejó sus materiales, el examen de inglés de Lucas, 5 cuadernos de estudiantes y las pistas cuidadosamente seleccionadas que había reunido del aula, y comenzó a leer. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y constantes. Un rato después, la puerta se abrió con un crujido. El inspector Graves entró, sosteniendo un sobre marrón marcado confidencial. No necesitaba hablar, una mirada a su rostro le dijo todo. ¿La autopsia?, preguntó ella. Él asintió solemnemente. Se encontraron rastros en el revestimiento del estómago de Lucas y en su torrente sanguíneo. Ingerido, probablemente en forma líquida, horas antes de su muerte. La señorita Marple cerró el cuaderno que tenía delante, cruzó las manos sobre el escritorio y dijo con una voz sin resistencia: «Reúnan a todos en la casa. Ahora». Minutos después, la familia, todavía pálida, todavía afligida, se reunió en el salón de los Vinton. La madre se sentó más cerca del fuego, sus manos temblorosas ligeramente. Henry Vinton, su padre, estaba de pie con los brazos cruzados, expresión ilegible. Charles y su esposa, la tía y el tío de Lucas, se sentaron uno al lado del otro. Abigail se aferró a un pañuelo arrugado, los ojos hinchados de llorar. Ethel rondaba cerca de la puerta, su presencia tan firme como siempre. La señorita Marple entró lentamente, llevando una pila de papeles en una mano. Permaneció de pie, su presencia al mando. Antes de empezar, dijo, debo decirles que la autopsia confirma que Lucas no murió por su propia mano. Fue envenenado con arsénico. Un murmullo recorrió la habitación. Margaret dejó escapar un susurro, un jadeo. Esto, continuó la señorita Marple, sosteniendo el examen de inglés de Lucas, es el documento que supuestamente causó su desgracia. Lo revisé cuidadosamente. Las respuestas marcadas como incorrectas por su profesora son, de hecho, correctas. Se volvió hacia la tía de Lucas, su tono suave pero firme. Eres su profesora de inglés, ¿no? La tía de Lucas se removió en su asiento. Sí, pero califiqué de acuerdo con las directrices de la escuela. Si hubo un error. La señorita Marple levantó la mano. Pensé que dirías eso. Por eso traje cuadernos de comparación de otros estudiantes en la clase de Lucas. Le entregó uno al inspector y sostuvo otro abierto para que todos pudieran ver. Aquí, un estudiante comete múltiples errores gramaticales, pero recibe la máxima puntuación en esta sección. Y aquí, hojeó otro, un párrafo con errores ortográficos no es rebajado en absoluto. De hecho, ninguno de los estudiantes fue marcado tan duramente como Lucas.
Hizo una pausa y luego se volvió hacia Abigail. Dijiste que llegaste primera este año porque Lucas lo hizo mal, ¿no? Abigail asintió nerviosamente. Sí, eso es lo que mostraron los resultados. La señorita Marple asintió. Luego dio un paso lento hacia adelante. Ahora veamos estas mismas páginas de práctica de escritura a mano para estudiantes. Cada una, y quiero decir cada una, tiene una nota de suicidio escrita en ella, asignada como un ejercicio de clase. Sin duda. La tía de Lucas palideció. Fue solo un ejercicio, una indicación de escritura dramática. Ya veo, dijo la señorita Marple. Aunque, curiosamente, el cuaderno de Lucas es el único que tiene la nota de suicidio desaparecida. Ella la sacó de su pila y mostró el borde rasgado donde una página claramente había sido arrancada. La señorita Marple se volvió hacia el grupo. La nota de suicidio encontrada cerca del cuerpo de Lucas estaba escrita con su propia mano, pero era una copia de una tarea anterior, una asignada por ti. Ella miró directamente a la tía de Lucas. Rompiste la parte superior de la página, la parte que llevaba la fecha original, para que no se cuestionara. Pero la escritura carece de contexto emocional. La presión del bolígrafo, los trazos irregulares, todos indican que fue escrita bajo dirección, no en desesperación. La tía de Lucas guardó silencio. La señorita Marple dio un paso más cerca. Y el día que Lucas murió, el día de los resultados, estuviste misteriosamente ausente de la escuela. Nos dijiste que estabas enferma, pero cuando revisé tu habitación antes, no encontré ningún medicamento ni nota de médico. No había señales de enfermedad. Hubo silencio. La sala contuvo la respiración. No estabas enferma, dijo la señorita Marple suavemente. Estabas aquí porque sabías lo que habías hecho. Le fallaste a Lucas deliberadamente. Destruiste su oportunidad de ser el primero. Y cuando temiste que dijera algo, lo envenenaste. Yo no lo hice. La voz de la tía de Lucas comenzó a quebrarse. Si lo hiciste, la interrumpió la señorita Marple, suavemente. Y usaste arsénico, un veneno nada fácil de adquirir. No es algo con lo que un niño podría tropezar por accidente. Fue una elección calculada, una que pretendía imitar un acto desesperado. Margaret sollozaba en silencio en un rincón. Abigail permanecía inmóvil, los ojos muy abiertos. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente el inspector Graves. La señorita Marple se volvió hacia él. Celos, competencia, tal vez incluso resentimiento. Lucas era brillante, más brillante quizás de lo que alguien de su propia familia podía tolerar. Ella manipuló su resultado, lo despojó de su puesto, y cuando temió ser descubierta, actuó para silenciarlo para siempre. El salón, que momentos antes resonaba con sollozos y tensión, cayó en un silencio atónito. La tía de Lucas se desplomó en el sillón, el rostro pálido, las manos temblorosas mientras miraba fijamente a la nada. La confesión llegó casi en un susurro, frágil pero final. La verdad, enterrada durante tanto tiempo bajo el resentimiento y la rivalidad, había salido a la superficie al fin. Sí, dijo ella, con la voz quebrándose bajo el peso de sus propias palabras. Sí, le di el veneno. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Lo odiaba, continuó, apenas audible. Abigail trabajó muy duro. Estudió hasta tarde, hizo preguntas, intentó mejorar, pero nunca era suficiente. No importaba lo que hiciera. Lucas siempre quedaba primero. Era brillante sin siquiera intentarlo. Y la forma en que la familia lo miraba, admiración, orgullo, cariño, todo eso era suyo. Nunca de ella. Los demás permanecieron congelados en su lugar. El rostro de Abigail se torció entre incredulidad y horror. «Mamá, no», susurró. «No lo hiciste». Su madre la miró, temblorosa. «Lo hice por ti», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Quería que tuvieras lo que te merecías. Solo una vez». Al otro lado de la habitación, la señorita Marple se mantenía de pie junto a la chimenea, observando la trágica escena desplegarse con serena dignidad. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme. «No entendiste bien a tu hija», dijo. Abigail admiraba a Lucas. Estaba orgullosa de él, no amargada. Lo admiraba. La tía de Lucas negó con la cabeza lentamente. Era demasiado buena para admitir cuánto dolía. Cada vez que lo elogiaban,
cada vez que sus notas se exhibían en la pared. Vi la forma en que ella bajaba la mirada. No, dijo Abigail con firmeza ahora, dando un paso adelante. Viste lo que querías ver. Nunca lo odié. Era mi primo, mi amigo. Nunca quise esto. La señorita Marple miró de la madre a la hija con una tristeza que parecía provenir de décadas de haber presenciado dolores similares. El odio, señora Vinton, no nace en los niños. Crece en los adultos que no pueden aceptar que el amor, el talento y la atención se pueden compartir. Pudiste haber elevado a Abigail, pero en cambio hundiste a Lucas. En ese momento, el inspector Graves dio un paso adelante y asintió levemente al alguacil de pie en la puerta. Tendremos que llevarla bajo custodia, dijo en voz baja. Un momento después, una agente de policía entró. Se dirigió hacia la tía de Lucas, su tono profesional, pero no cruel. Señora Vinton, tendrá que venir con nosotros. No hubo resistencia. La mujer se puso de pie, los hombros encorvados, y se dejó escoltar fuera de la habitación sin una palabra. El sonido silencioso de sus pasos por el pasillo fue el único ruido mientras la familia permanecía sentada en un silencio atónito. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, la señorita Marple se volvió hacia Ethel, que estaba junto a su hermana, ofreciéndole apoyo. Margaret no había hablado desde la confesión. Sus ojos miraban fijamente su regazo, vacíos y dolientes. La señorita Marple se acercó suavemente. «Has hecho tu parte, querida. Quédate aquí ahora. Quédate con tu hermana. Ella te necesitará». Ethel asintió, la voz temblorosa. «Gracias, señorita Marple, por todo». La señorita Marple le ofreció una leve sonrisa. La verdad tiene una forma de encontrar la luz, incluso en las grietas más oscuras. Se giró para irse, recogiendo su abrigo y su bolso del puesto junto a la puerta. La lluvia afuera había disminuido. Ahora solo una tenue llovizna bajo el cielo vespertino. Abrió la puerta y, por un momento, se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás y vio los restos de una familia rota, pero que ahora enfrentaba algo real, algo cierto. No había consuelo en lo que se había descubierto, ningún sentido de victoria, solo la tranquila dignidad de saber que la justicia, por dolorosa que fuera, había sido servida. Salió a la lluvia, sus pasos suaves sobre el camino húmedo. Detrás de ella, la casa Vinton comenzaría a llorar como debía hacerlo, no solo por el niño que habían perdido, sino por la inocencia que había muerto con él. La señorita Marple, caminando lentamente por el callejón, dejó que el viento tirara de su chal. Otra tragedia detrás de ella, otra verdad descubierta, y aún así sentía el peso de todo ello. Lucas había sido un niño brillante y lleno de promesa, y merecía algo mejor que ser envidiado por alguien que debía haber sido su guía, su maestra, su familia. Llegó a la esquina donde el camino se curvaba hacia St. Mary Mead. Su cabaña, tranquila y esperándola, se alzaba al borde del pueblo con sus familiares paredes cubiertas de hiedra y la cálida luz encendida en la ventana. Mientras se acercaba a casa, echó una última mirada hacia atrás, hacia el camino del que venía. «Descansa ahora, niño», murmuró en voz baja. «Eres visto. Eres conocido». Y con eso, la señorita Marple entró, cerró la puerta suavemente detrás de ella y regresó a su sillón, el lugar donde todos sus casos comenzaban, y donde siempre terminaban, en la reflexión, no en la gloria.